Bienvenidos al podcast de ProSantander, un espacio creado para conectar ideas, aprender y construir juntos el futuro de nuestra región. Bienvenidos a un nuevo podcast de ProSantander. En esta ocasión vamos a tratar una temática de la mayor importancia para el departamento y para el área metropolitana de Bucaramanga, que es la promoción de eventos y convenciones en esta región. Y para conversar sobre este asunto hemos invitado a tres grandes protagonistas sobre esta materia. Contamos con la presencia de Viviana Velasco, directora de la Agencia de Promoción Destino Santander, una iniciativa a cargo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Viviana es profesional en negocios internacionales de la Universidad Santo Tomás. Igualmente en esta universidad obtuvo una maestría en administración. Jorge Andrés Joya es el gerente comercial de Sonotec, el operador actual de Senfer, nuestro centro de convenciones y eventos del departamento. Jorge Andrés es ingeniero industrial de la Pontificia Bolivariana, igualmente es especialista en gerencia comercial de la Universidad de La Sabana. Y también nos acompaña Tatiana Pardo, quien es la gerente de Neomundo. Tatiana es comunicadora social organizacional de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAP, y cuenta con 2 especializaciones: gestión estratégica de mercadeo, realizada en la UNAP, y gerencia estratégica en la Universidad de La Sabana. Hoy amanecimos con los últimos datos en materia de crecimiento económico. El departamento cerró alrededor con 2.2% de crecimiento económico, ligeramente por encima del promedio nacional, que fue 1.7 el año pasado para Colombia. Sin embargo, vemos que en los últimos años Santander ha evidenciado un crecimiento muy lento. Pareciera que hay un estancamiento económico porque en promedio, digamos, estamos alrededor del 2%, un puntaje muy bajito. Y de ahí siempre se ha hablado que el departamento y el área metropolitana necesita aumentar el dinamismo económico. Y una de las sugerencias siempre ha sido, ¿por qué no atraer mayor turismo de negocios, traer más eventos, convenciones que generen una mayor dinámica económica para la región? En ese sentido, Viviana, realmente cómo nos va, y Santander sí tiene potencial en este segmento económico. Bueno, buenos días, Juan Pablo, Tatiana, Jorge. Qué gusto estar aquí compartiendo esta conversación con ustedes. Gracias a ProSantander por esta invitación. Destino Santander es la agencia de promoción para la atracción de 2 grandes líneas estratégicas que nacieron efectivamente para ayudar a ese dinamismo económico de la región. La primera línea estratégica, atracción de inversión extranjera. Invest in Santander es la iniciativa desde donde buscamos atraer compañías que decidan instalarse en la región, generando empleo, transferencia de conocimiento, desarrollo económico. Y la segunda línea estratégica, que es la que nos convoca hoy, es la atracción de turismo y reuniones, con el Buró de Convenciones, iniciativa regional que nació hace más de 10 años, en alianza con diferentes actores de la región. Busca precisamente posicionar a Bucaramanga y a Santander como un destino líder en turismo de reuniones, o la industria MICE, como la podemos escuchar en otros escenarios por sus siglas en inglés: Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions. Llevamos haciendo la tarea entonces hace alrededor de unos 10 años. Sí hemos podido ver resultados, hemos captado más de 170 eventos. El año pasado, por ejemplo, significó alrededor de 20.000 asistentes a eventos que llegaron a Bucaramanga y a Santander. Te voy a compartir un poquito de cifras en materia de atracción de turistas internacionales.
En 2024 llegaron a Santander alrededor de 40.000 asistentes internacionales, turistas no residentes, según Migración Colombia, 39.600. Cuando revisamos estos 39.600, ¿por qué vinieron a Santander? El 71% es turismo. El objetivo o su interés o la motivación del viaje fue turismo. Pero ya nos aparece un segundo reglón que habla de un 8% de eventos. Ya empezamos a medir cuántas personas están llegando a los territorios por atender un evento y ya es el 8% en Bucaramanga y en Santander. Y luego viene un 5% por negocios y alrededor del 2% por tratamientos médicos o temas de salud. Si le hacemos un poco de zoom a ese 71% de turistas internacionales que llegaron por turismo, vemos que después de área metropolitana, porque las cifras también ubican mucho el lugar de llegada, que es Bucaramanga, pero después aparecen municipios como San Gil, Barichara y otros pueblos importantes y reconocidos turísticamente. Y cuando revisamos el 8% de eventos y le hacemos un poquito de zoom, todo se nos concentra el 70%, más del 70% en Bucaramanga y el área metropolitana. Y te cuento esto es porque esas cifras inmediatamente nos empiezan a hablar de unas vocaciones territoriales. Entonces tenemos una vocación en nuestros pueblos, en nuestros municipios, con una oferta de naturaleza, historia, cultura, gastronomía, rutas gastronómicas, que por excelencia y tradición es el potencial de Santander. Es decir, nos buscan por un turismo o quieren un turismo de naturaleza, aventura y gastronomía o historia y cultura en Santander. Pero aparece otra vocación clara para el área metropolitana de eventos, reuniones, congresos. ¿Y por qué? Porque es quien tiene en este momento la infraestructura para que esto suceda. Esto no quiere decir que en otro municipio o que en otro lugar no pueda llegar un evento. Por supuesto que puede llegar, pero llegará en escala menor o con un perfil diferente, tipo convención, tipo incentivo, como es un caso de San Gil, por ejemplo, que está haciendo la tarea. Pero sí debemos reconocer que es el área metropolitana en este momento quien tiene la infraestructura y las condiciones para continuar atrayendo eventos. Entonces, se ha venido haciendo la tarea, hemos crecido en atracción de turistas de reuniones y de eventos. El año pasado, por ejemplo, mostró también una variación positiva versus 2023 de alrededor del 14%, y tengo que decirlo, tuvimos una agenda bastante nutrida, eventos asociativos, deportivos, ferias, conciertos, y la suma de todo esto pues se demuestra en las cifras. El reto está en ser consistentes. Muy bien. Y aquí yo creo que es muy importante conocer las voces de las personas que administran estos recintos, que son los espacios naturales para que se lleven estos conciertos, eventos, convenciones, en fin. Y por eso hemos invitado a Jorge Andrés. Jorge Andrés, ¿cómo ha sido la experiencia de operar Senfer? ¿Cómo ha evolucionado en el tiempo? ¿Cuáles son las perspectivas y qué se necesita para fortalecer las capacidades de este recinto? Bueno, muy buenos días, gracias Juan Pablo por este espacio. Y bueno, pues nosotros estamos frente a la operación y administración de Senfer desde hace prácticamente 5 años, desde el 2020, y ahí empezamos con un reto muy interesante, porque nosotros, pues la Cámara de Comercio como mayor accionista de Senfer, a raíz de los resultados que estaban teniendo, buscó la manera de optimizar la administración y la gerencia del recinto. Entonces se basa en una estrategia que se usa en diferentes recintos a nivel del país, es en donde la operación la realiza un privado bajo unas condiciones especiales contractuales, y empezaron como ese trabajo entre la Junta de la Senfer y miembros de Junta de la Cámara de Comercio. Nosotros llegamos a ese ejercicio, pasamos una propuesta, la empresa nuestra lleva también 25 años produciendo eventos técnicamente y logísticamente, hemos hecho parte de muchos eventos importantes de la región y fuera de la región, y ahí se hace una sinergia bien chévere y se empieza con este proceso de operar el recinto ferial de Santander, que es Senfer. Senfer tiene más de 64.000 metros cuadrados entre áreas abiertas, destapadas y 2 pabellones principales, el pabellón azul y el pabellón verde. Y es muy versátil, yo creo que esa es la principal característica que tiene Senfer. En Senfer se pueden hacer todo tipo de eventos y se han realizado todo tipo de eventos a lo largo de estos 30 años. Precisamente este año Senfer está cumpliendo 30 años.
y tenemos ahí preparado una estrategia bien chévere para contarle a los santanderianos toda la importancia que ha tenido Senfer en el desarrollo económico de la región. Desde los últimos años este turismo maíz que hablaba ahorita Viviana y los eventos en sí han cogido un poquito de fuerza y de importancia en el tema del desarrollo económico, porque se ha evidenciado con datos y con cifras la importancia y el impacto económico que tiene cada vez que se desarrolla un evento de estos. Hay un discurso y hay unos datos que se los he escuchado en varias oportunidades a Viviana, y es que cada vez que se hace un evento se impactan cerca de 13 sectores de la economía, de una cadena de valor grande que desde las aerolíneas, desde los hoteles, desde la gastronomía, los transportes internos, la economía de los centros comerciales, porque cada vez que se hace un evento, sea de turismo maíz o sea de un evento de entretenimiento, la gente llega, asiste al recinto que sea, y después ¿qué hace? Después o se va a un centro comercial, o se va a un restaurante, o se va a conocer el departamento. Entonces hay muchas acciones que se derivan de estos eventos. Entonces la experiencia ha sido muy chévere, muy interesante. Como te decía, nosotros empezamos en el 2020, cuando llegó la pandemia, y lo primero que pararon fueron los eventos. Entonces fue un comienzo de operación bastante compleja. Nos inventamos ahí un autocine que, si bien o mal, funcionó los primeros 2 meses mientras teníamos películas de estreno, porque pues obviamente por la pandemia no habían películas de estreno. Entonces después de los 2 meses lo que alcanzamos medio a proyectar, que era lo que había empezado en enero y febrero, ya se nos acabó. Entonces le estábamos compitiendo a Netflix prácticamente. Pero bueno, fue una experiencia muy chévere, muy enriquecedora. Y a raíz de la pandemia también los eventos han tenido un giro bastante interesante, se volvieron mucho más especializados. Ya de pronto no son tan masivos, pero sí va la gente que necesita ir a los eventos digamos que especializados, que Bucaramanga se ha vuelto un destino muy interesante y muy atractivo para todos los congresos médicos, por ejemplo. Es un trabajo que han hecho muy bien de la mano la agencia con Neomundo, buscando ese tipo de eventos para la ciudad. En tema de conciertos también hemos crecido bastante. El año pasado tuvimos artistas de talla mundial, Juanes, por ejemplo, que se ha estado en todo el mundo, estuvo en Senfer, Cani García. Bueno, hay una lista que ahorita que hablemos de conciertos podemos hablar de lo importante, de lo impactante que ha sido para el departamento. Entonces, Senfer durante 30 años ha aportado bastante a la economía de la región. Muchos empresarios han estado en ferias dentro de Senfer, muchos digamos que asistentes hemos ido a conciertos o a eventos de todo tipo, a ferias artesanales, a todo lo que se ha realizado en Senfer. Entonces ha sido una experiencia muy chévere. Tenemos un reto muy grande, que es seguir manteniéndonos a la vanguardia de todo lo que sucede, de seguir posicionando a Bucaramanga dentro del plan de los grandes organizadores y de las grandes asociaciones que hacen eventos en el país, y pues ahí estamos trabajando de la mano entre el sector privado y el sector público para poderlo mantener. Jorge Andrés, ¿y cuáles son las cifras de la evolución, por ejemplo, en materia de asistentes o en ingresos financieros para Senfer en los últimos años? Bueno, ahí hay que aclarar que en el tema de los ingresos, Senfer maneja 3 principales líneas comerciales. Sumando esas 3, que no todas son eventos en donde tengamos asistentes nacionales o internacionales, pero sumando esas 3, por ejemplo, el año pasado los ingresos fueron cerca de los 18.000 millones, que es una cifra bastante importante y bastante grande en el tema, pues, del impacto económico. El año antepasado fueron 13.000, entonces se ha venido dando un crecimiento bastante grande en cuestión de operación de eventos. Pero como te decía, son eventos que también se hacen dentro de Senfer y por fuera, porque igual Senfer tiene una figura, es una entidad de economía mixta, entonces realiza operaciones logísticas para entidades del Estado. Entonces ahí también pues esa cifra impacta positivamente en este gran valor. Pero sí ha tenido un crecimiento en ingresos, en personas también. Por ejemplo, yo siempre hablo de la feria ganadera, que es como la joya de la corona que tiene Senfer, el evento más grande. Son 65.000 personas que ingresan durante 2 fines de semana a Senfer. Y lo interesante es que se ha vuelto un evento muy familiar, no es solamente para el sector ganadero, para el sector de los caballistas, del equino, sino es un evento muy familiar, en donde la gente va, se siente segura, se siente tranquila, disfruta un buen almuerzo, una buena bebida,
puede entrar y ver conciertos, puede entrar y ver sus animalitos. Hay actividades, por ejemplo, en los años anteriores hemos traído a Panaca, a Fincana, diferentes eventos o actividades que enriquecen y fortalecen el desarrollo de este evento. Entonces yo creo que el aumento en personas también ha sido muy importante. El año pasado tuvimos cerca de 120.000 asistentes durante los diferentes eventos de Senfer, sean entretenimiento o sean especializados. Entonces fue realmente un resultado muy, muy chévere, y con base en eso y por eso estamos realizándole algunas adecuaciones interesantes al recinto. Estamos volviéndolo mucho más atractivo. Ahí es importante profundizar sobre eso, Jorge Andrés. Digamos, porque usted mencionaba que es un recinto de hace 30 años. ¿Qué necesidades tiene Senfer para realmente mejorar sus capacidades en la realización de los diferentes eventos? Bueno, hay muchas cositas que se pueden estar haciendo, que se tienen que hacer y que se han hecho. Hay una ventaja que tenía Senfer, que también lo dije ahorita, es la versatilidad, los grandes espacios que tiene. Pero por ejemplo, tiene un gran parqueadero, pero no está cubierto. Entonces es buscar la manera de darle confort al asistente. Tiene muchos baños, pero son baños viejitos. Tiene 2 grandes salones en donde el aire acondicionado funciona bien, pero operativamente los costos de ese aire son muy altos porque son equipos muy viejitos. Entonces hemos estado tratando de actualizar, de corregir. Hay una gran subestación eléctrica que funciona muy bien, pero tenía unas pérdidas considerables de energía y eso generaba sanciones. Entonces corregir todas esas cositas que a los ojos de los asistentes no se ven, pero sí son muy costosas en tema de realizarlos, es lo que hemos estado haciendo. Digamos que nosotros dividimos todo lo que hay que hacer en 2 fases. Primero, tal vez la que no se ve, pero la que necesitamos corregir primero para que no tengamos problemas de funcionalidad y de operación. Temas de aguas, que no se tapen las tuberías, que el aire no deje de funcionar, que no se vaya la luz. Todas esas cosas las hemos venido corrigiendo a lo largo de estos 2-3 años, porque también nos hemos encontrado con pues un recinto que ya tiene sus años. Hay muchas cosas que no conocíamos y que hemos venido conociendo a lo largo de estos 5 años que llevamos. ¿Cuánto valen esas fases? Yo creo que, ¿Cuáles serían los montos aproximados? Yo creo que nosotros hemos invertido junto con Senfer, porque ellos pues también son conscientes del tema, cerca de unos 5.000 millones de pesos en lo que va de estos 5 años. Ahorita se está, por ejemplo, cambiando toda la cubierta del pabellón más pequeño, que es el pabellón verde, que tiene una capacidad para 1.200 personas, y se le está cambiando toda la cubierta por teja termoacústica. ¿Y cuánto necesitarían? Yo diría que por ahí mínimo otros 10.000. Otros 10.000 millones. Ajá, sí señor. Bueno, esto en cuanto a Senfer, pero otro escenario que ha sido, que nos ha generado mucha identidad al área metropolitana de Bucaramanga ha sido Neomundo. Ahí constantemente las personas van a atender diferentes eventos. Un evento muy importante ha sido Ulibro, por ejemplo, y muchos más de manera permanente. Entonces, Tatiana, cuéntenos cómo ha sido la evolución en materia de ingresos, ingresos financieros, ingresos de personas a este recinto. ¿Cómo ha sido ese impacto también para la economía de la región y qué se necesita para fortalecer este espacio tan importante? Bueno, Juan Pablo, gracias, y gracias a ProSantander, y bueno, bienvenidos a este espacio maravilloso que nos permite entender un poco todo el impacto que esta industria tiene en la región. Efectivamente, Juan Pablo, en los últimos 3 años nosotros hemos facturado más de 25.000 millones de pesos, la facturación más alta pues, que ha tenido Neomundo desde que fue concebido. Recordemos que Neomundo nació como un parque interactivo que nunca se solucionó, y en el 2012-2013 se inicia este nuevo concepto de convertir este escenario en un centro de convenciones, que para mí ha sido de las mejores decisiones que se ha tomado porque quedó en todo el centro del área metropolitana de Bucaramanga. Entonces, es un escenario que ahorita tiene 10 espacios a disposición de los asistentes a eventos. En estos 3 últimos años, donde hemos tenido la mayor activación técnica del escenario, hemos tenido 1.400.000 asistentes a eventos.
una cifra bastante importante. Hemos tenido alrededor de 190.000 turistas de negocios en todos los eventos que hemos tenido, que han sido eventos médicos, eventos culturales como Libro, que efectivamente el año pasado tuvo 40.000 asistentes, o sea, son cifras bastante importantes. Y efectivamente, Juan Pablo, ¿qué está pasando en el recinto? Que casi todas las semanas tenemos eventos, ya sean eventos académicos, eventos feriales, grados, fiestas corporativas. Entonces, pues en realidad el escenario es muy confortable, es versátil, al igual que Senfer en sus espacios, porque tenemos un auditorio, tenemos espacios tipo feria, tenemos espacios tipo convención, tenemos espacios al aire libre que nos permiten tener activaciones tipo picnic. Entonces eso ha hecho que efectivamente el escenario sea muy interesante en términos de los organizadores de eventos. Y quiero contarles algo bastante particular. Cuando la gente llega al recinto, no se imagina que en Bucaramanga exista semejante recinto. O sea, eso es lo primero que nos hemos encontrado. Y este trabajo se ha hecho muy fuerte con Destino Santander. Nosotros hemos trabajado bastante por asegurar que la gente entienda, primero que todo, el potencial que tenemos como ciudad en turismo de negocios, porque a veces no nos creemos que efectivamente la ciudad está preparada para atraer eventos de 2.500, 3.000 personas, y lo tuvimos ya el año pasado. Por ejemplo, Juan Pablo, otro evento muy importante que trajimos con una gestión del buró fue el Congreso de Derecho Procesal. Por primera vez en Bucaramanga tuvimos a más de 3.000 abogados, y los taxistas nos decían, venga, estamos felices porque fueron 5 días de evento en donde el escenario, en donde los 3 renglones de la economía que menciona Jorge estuvieron 100% activados. Entonces, creo que este escenario, creo que la labor que hemos hecho en conjunto, porque no ha sido una labor solamente con el buró, sino que también ha estado Cotelco, Acodres. Cuando vienen a las visitas de inspección, los organizadores notan que estamos conectados en nuestros discursos. Pues también la alcaldía de Bucaramanga ha hecho un ejercicio importante de mostrar a Bucaramanga como destino de eventos. Entonces creo que en este escenario estamos en el mejor momento de que Bucaramanga y Santander se consoliden y le compitan de forma directa a otros escenarios. Y yo en esto también quiero ser muy contundente, y es: nosotros no competimos entre los centros de convenciones, nosotros le estamos compitiendo en este momento a Cartagena, a Bogotá, a Medellín, a Cali, que ya vienen con años luz en relación al turismo de negocio, al turismo de eventos. Tienen políticas mucho más claras en términos de incentivos para los organizadores, en términos de sus formas de hacer eventos, porque pues hay regiones que, por ejemplo, no dejan que otros ingresen, ¿sí? Entonces ya están mucho más consolidados y posicionados y demás. Pero nosotros hemos hecho un trabajo articulado bien interesante, necesario para esta región. Y como lo hablamos hace unos días, Juan Pablo, Santander no tiene una vocación industrial, Santander tiene una vocación enfocada en servicios. Entonces, sobre esa base, que nosotros podamos ser apalancadores sociales y económicos de esta región, pues es bastante importante para activar económicamente al departamento. Yo tengo otra cifra acá de impacto económico en estos 3 años, Juan Pablo, en todos los eventos que hemos desarrollado, tanto internos como externos, es de 114.000 millones de pesos. O sea, entre lo que nosotros hemos operado, más lo que vienen y operan los congresos, más todo el impacto de turistas de negocio, eso más o menos es lo que podemos tener en cifras en estos últimos 3 años. ¿Y qué nos hace falta? Pues como les contaba inicialmente, nuestro escenario inicialmente fue un tipo Maloca. Entonces la concepción que había de escenario nunca se pensó para un centro de eventos. Entonces, por ejemplo, mi megasalón tiene demasiadas columnas, entonces es un escenario que es difícil pues vender para para un tipo de conferencia. Entonces creo que hay que hacer un ejercicio de mejoramiento de esa primera fase, que les cuento a todos. Ya hemos hecho estudios, ya lo hemos avanzado también con la alcaldía, con Fontur, inclusive tenemos una reunión esta semana. Es un escenario que tiene una inversión de 45.000 millones de pesos para poder arreglar el megasalón, los salones múltiples, la zona que tenemos arrendada al área metropolitana y la terraza. Entonces, pues eso tiene una fase. Y estamos pensando en una expansión, porque como tú lo comentabas, Juan Pablo, en tu columna, si nosotros quisiéramos traer un evento como FENAVI, pues no tenemos la capacidad instalada de tener auditorio para 3.000 personas y más de 200 stands. Entonces, pensar en la expansión
es importante, es necesario. Creo que hacia allá vamos con toda esta gestión que estamos haciendo en conjunto. Y bueno, que ojalá los próximos gobiernos lo tengan, porque al igual que Senfer, yo soy de economía mixta, tengo capital público-privado. En este caso, a diferencia de Senfer, soy más pública que privada, porque pues mis mayores accionistas son Gobernación y Alcaldía. Entonces hay un gran potencial y creo que vamos por un muy buen camino. ¿Cuánto valdría esa segunda etapa, Tatiana? Alrededor de 95.000 millones de pesos es lo que tenemos previsto, y es un área para más parqueaderos, porque efectivamente pues la gente sabe que el Nuevo Mundo colapsa cuando tenemos ferias. Una zona para entrega de alimentos, porque en este momento los alimentos se tienen que entregar en las columnatas o en el salón mega, o sea, como que adecuar el escenario que en realidad no fue pensado para eso. Y si ustedes hablan con el arquitecto constructor, les va a decir, esa zona era de tránsito, pero pues nos toca adecuarnos para poder asegurar que los eventos se hagan acá. Y la tercera fase o la tercera planta es una zona de exposiciones, o sea que podamos tener como el espacio para poder tener ferias mucho más grandes o poder hacer eventos simultáneos, porque pues también quiero contarles a todos que a partir de julio ya yo no tengo espacio en Neomundo en el Gran Salón ni en el Mega Salón. Mis espacios ya están vendidos casi que el 100%, entonces como que querer hacer otro tipo de eventos pues no lo va a poder hacer. Y la gente nos dice, pero es verdad. Entonces uno le muestra el calendario y dice, es cierto, o sea, ya el escenario tiene tanta demanda, tanto con eventos internos, con eventos externos. Juan Pablo, porque también quiero contarles, el año pasado nosotros nos ganamos 6 eventos nacionales en gestión con el Buró. Traemos infectología, traemos psicología, optometría, ASPA Colombia, que viene nuevamente a Bucaramanga. Tenemos para el año entrante ginecología y estamos negociando anestesiología para el 2027 junto con urología. Entonces, en realidad, de verdad que Bucaramanga es un buen escenario. Somos más competitivos en términos de precio. Esa es otra cosa, una variable supremamente importante que tenemos en relación con otros escenarios, como por ejemplo Cartagena. La gente ya Cartagena no lo ve como una opción porque los precios son demasiado elevados. Entonces buscan ciudades intermedias como nosotros, que nos esforzamos mucho por brindar un buen servicio, que la gente se vaya con una excelente experiencia, que se vayan hablando bellezas del destino. Inclusive eso ha hecho que muchos eventos piensen en Bucaramanga por esa buena vibra que hemos tenido en la realización de los eventos. Entonces creo que tenemos todo, pero hay que seguir trabajando y hay que, como lo dice Jorge, trabajar de forma articulada. Viviana, ¿qué más se necesita? Porque aquí hablamos de 13 diferentes sectores, ¿cómo subir un poquito el nivel de abstracción y ver la película un poco con mayor integridad para conocer, digamos, la complejidad que esto genera y por lo tanto realmente atraer mejores eventos para la ciudad? Yo creo que aquí todos hemos asistido a eventos y muchos de los que nos están escuchando y viendo seguramente también, y yo los invito a que hagamos esta reflexión. Cuando hemos ido a un congreso o a un evento, decimos, ¿voy para Plaza Mayor a un congreso o digo voy para Medellín? ¿O voy a ir a un concierto a The Sphere o un estadio en Las Vegas o digo voy para Las Vegas? ¿O voy para las Américas al Congreso Landy o digo voy para Cartagena? Eso de entrada ya dice mucho porque hablamos de destino. Un evento se hace en el destino y el destino es el responsable de contar u ofrecer todas las condiciones y los elementos que se necesitan para que el evento sea realmente exitoso, no solo el recinto. Entonces aquí ya tenemos una ventaja grande y es que no tenemos uno, tenemos 2 recintos especializados, como bien lo decía Tatiana, tenemos un beneficio y es poder complementar también esta oferta en 2 recintos muy versátiles, con muy buena capacidad, que se están especializando, que en algunas cosas podemos complementarnos. Eso ya es una ganancia, tenemos los recintos. Pero para que la gente llegue al destino del evento y le vaya bien y se sienta cómoda, necesitamos que más elementos aparezcan y todo se mezcle entre sí. Lo primero que nos pregunta la gente es, ¿cómo llego? Si es en Colombia, si es un visitante nacional. El internacional nos pregunta dónde queda Bucaramanga y Santander, empezando por eso, y cómo llego. Entonces nos sale un primer elemento fundamental en el ejercicio de eventos, de turismo de reuniones, eventos más, entretenimiento, y es conectividad aérea.
necesitamos seguir fortaleciendo la conectividad aérea. Si pensamos en un referente de ciudad, pues que yo creo que es un poquito complejo compararnos con ellos, pero pues siendo ambiciosos y pensando en llegar algún día a ser el mejor, Medellín en este momento tiene 24 rutas internacionales directas y 34 rutas nacionales directas. Pero bueno, digamos, no nos vamos a comparar con Medellín porque tenemos bastante que hacer. Pero revisemos unas ciudades intermedias a las que también ya por experiencia les hemos podido ganar incluso en eventos importantes, y es un Pereira o un Quindío. Un Quindío tiene 9 rutas nacionales directas, y si no estoy mal tiene alrededor de otras 2, 3 estacionales. Tiene 3 internacionales. Pereira también está con 3 rutas internacionales. Una de ellas está próxima a reactivarse, que es la ruta con Miami. Entonces en el ejercicio de conectividad aérea sí es un dolor grande. Ahora, si con este reto que tenemos hemos logrado lo que hemos logrado y le hemos ganado eventos incluso a Medellín, que lo acaba de mencionar, pues imagínate cómo podríamos estar si pudiésemos decir con mucha mayor tranquilidad que estamos más conectados con el mundo, o que le ofrecemos a ese visitante la facilidad de llegar más rápido y más fácil a Bucaramanga, porque actualmente nos llegan, los speakers casi todos son internacionales, hay mucho asistente internacional y se toman el trabajo de hacer una conexión por Bogotá, por Panamá, y nos llegan. Entonces, con una conectividad directa más fuerte, seguramente podremos estar haciendo más. Segundo, tú compras tu tiquete para ir a Cartagena al Congreso y lo siguiente que haces es buscar hotel. Entonces, Bucaramanga y Santander también debe tener una oferta cada vez más amplia y más competitiva en hotelería. Hoy, si miramos las cifras por registro, por RMT, pues data de Cotelco, podemos decir que tenemos más de 15.000 hoteles, más de 40.000 camas, una cifra muy grande, pero hay que acotarlo a hoteles y habitaciones y camas que realmente nos funcionen para este tipo de eventos. Entonces, por ejemplo, si ya nos dimos cuenta que tenemos una fortaleza grande en el asociativo, en los congresos tipo médico, académico, etcétera, ahí hemos hecho un ejercicio y nos damos cuenta que tenemos alrededor de 2.000 habitaciones para unos 3.000 asistentes de tipos perfil medio alto, eventos asociativos altos. Hay otros eventos mucho más masivos que por el perfil de los asistentes pues pueden optar por otro tipo de hoteles que podríamos estar impactando más de 3.000, pero hablo un poco por la experiencia y por el promedio de los eventos que tenemos. Ahora, los eventos masivos, tipo concierto, entretenimiento, que también es una apuesta importante para jalonar gente y asistentes y visitantes al destino, pues ya nos permiten también jugar con otro perfil de hotelería. Entonces, en hotelería hemos hecho bien la tarea, pero necesitamos fortalecerla. Esa discusión hablábamos contigo hace poco también, pues que es primero, y yo siento que es un ejercicio que hay que hacerlo simultáneamente. Tenemos que ir trabajando todos los aspectos y todos los frentes de manera simultánea. En la medida que yo tenga más oferta hotelera, que tenga oferta hotelera internacional, porque para el turista internacional le genera confianza, seguridad, cercanía, ver las cadenas hoteleras internacionales en destinos. Eso habla de pronto un destino moderno y desarrollado. En la medida que tengamos esto, pues nosotros podemos ir captando eventos mañana no de 1.000, no de 2.000, de 3.000, 4.000, 5.000, porque la capacidad de los recintos nos los va a permitir. Pero en este momento la limitante es hotelería y rutas aéreas. O sea, casi que la hotelería en este momento nos está marcando la pauta, porque por un Cenfer o por un Nuevo Mundo podríamos estar teniendo eventos más grandes si su formato también lo permite, porque casos como FENAVI, que lo conversamos ahorita por el requerimiento de una muestra comercial tan robusta, de pronto no, pero por capacidad de eventos académicos fácil 4.000 personas, 5.000 personas podríamos tener, pero la hotelería nos marca pues la pauta, nos genera una limitante. Y adicional a la hotelería y conectividad aérea, también tenemos un reto en seguir trabajando en esa oferta complementaria. ¿A dónde voy a comer? ¿A dónde voy a comprar? ¿Qué oferta de entretenimiento tengo? Conciertos, teatro, planes en Bucaramanga y Santander, que sí los podemos tener, es cuestión de seguirlos organizando y ordenando para hablarle a un turista de reuniones que es diferente al turista vacacional que pues normalmente estamos acostumbrados a trabajar desde las agencias de viaje, por ejemplo. Entonces yo creo que son varios elementos. Qué buena la pregunta, porque no es solamente el recinto, y yo creo que eso ha sido uno de los grandes de las grandes razones por las cuales nos ha ido bien, y es que con Cenfer y Neomundo hemos hecho un trabajo muy en equipo de
el evento va a llegar a tu recinto, pero recuerda que es un tema de destino y hay un complemento, un trabajo de complementario muy interesante en donde apoyamos desde Destino Santander a qué más necesitas para sentirte cómodo y para que tus asistentes quieran venir al destino y no piensen que Bucaramanga y Santander no es una opción, todo lo contrario. Ahora, ahí Jorge, a partir de la experiencia de ustedes, ¿cuáles son las principales necesidades que ustedes ven en otros sectores más allá del recinto? Bueno, Vivi decía, principalmente lo que nosotros vemos y analizamos es el tema de la conectividad. A pesar de que Santander está, digamos que en el medio de la costa norte del país y el interior, y debería ser fácil llegar por cualquier medio, sea terrestre o aéreo. A veces nuestras vías tampoco facilitan mucho ese desarrollo de las actividades. Yo no sé si ustedes recuerdan el año pasado, en septiembre, que hubo el tema del paro de los camioneros, y los camioneros se pararon en Santander porque paralizaban el país parándose en Santander, no dejaban ni subir ni bajar, pero eso nos afectó terriblemente. Inclusive eso fue en las temporadas cercanas a la feria de Bucaramanga, y eso puso a todo el mundo así, porque nosotros tenemos la feria ganadera, el ganado no podía llegar, los caballos no podían llegar, muchas de las actividades, por ejemplo, hay un evento muy importante y muy grande que se hace en la feria de Bucaramanga, que es el Festival de Colonias. Las colonias no podían llegar. Entonces eso hizo replantear muchas cosas y moverlas de algunos eventos de fecha. Hizo ahí que tuviéramos unos planes de contingencia que ejecutar. Yo creo que la conectividad es lo principal que se tiene que hacer. Yo no estoy seguro, creo que son 6 rutas directas que tiene Bucaramanga solamente, y eso es una ciudad como esta, que supuestamente es la quinta más grande del país, es muy poquito, es muy poquito. El tema de la hotelería sí tengo entendido que estamos muy bien en cuestión de los eventos que se realizan en Senfer. El año entrante, por ejemplo, nosotros en febrero, si todo sale como lo tenemos pensado y como ya está trabajándose, se va a hacer la Feria Nacional Equina, que no se hace aquí hace 20 años. Y Senfer se ha fortalecido y se ha especializado en este tipo de eventos durante los últimos años, en los eventos como agroindustriales, de ganado, de caballos. Por lo mismo, porque les decía ahorita, les es más fácil llegar a Santander, a Bucaramanga, que a otras partes del país. Tenemos, por ejemplo, la necesidad para ese evento, que ellos reúnen cerca de 5.000 personas diarias durante 5 días, un espacio mucho más grande de lo que tenemos ahorita construido. Ellos necesitan una pista casi de 50 por 25 metros, más casi 250 palcos, más 2.000 personas en gradería, y actualmente lo que tenemos en Senfer construido no funciona. Entonces estamos también, yo no lo dije ahorita, pero estamos en un proceso de construir un gran pabellón de 50 metros por 100, 5.000 metros cuadrados para este tipo de eventos, que va a funcionar para otras cosas. Un concierto para 12.000 personas techadas no lo hay, un recinto no lo hay así. Aquí, yo diría que en Colombia son muy pocos los que los hay así. Claro, están los estadios, pero son descubiertos, donde si llueve se moja y la experiencia cambia. Aquí lo tendríamos, estamos en ese proceso, y yo creo que todo se va a dar, tendríamos eso terminando el año, ya construido. Es una muy buena noticia. Y ahí, Tatiana, para ti, ¿cuáles son esos principales dolores más allá de la infraestructura que recurrentemente te hacen saber los asistentes a Neomundo? No, pues definitivamente la conectividad. O sea, por ejemplo, el año pasado que tuvimos a los médicos urólogos, que fueron 700 médicos, que logramos que ese evento se hiciera en Bucaramanga después de unas situaciones que tuvieron con el centro de convenciones, pues como que la queja era, es terrible llegar a Bucaramanga. O sea, es terrible la conectividad, duramos un día viajando. O sea, definitivamente ustedes tienen un excelente escenario, una excelente ciudad, tienen todo para competirle a otros escenarios del país, pero la conectividad aérea es perversa. O sea, en realidad eso en este momento nos pega mucho, porque hay otras cosas que compensan un poco y uno trata de decirle a la gente, venga, pero es que tengo al lado el Hotel Holiday Inn, tengo al lado el Centro Comercial Cacique, entonces ya uno empieza a compensar un poco ese tipo de dolencia que tiene el cliente, que al final yo no lo puedo resolver, ni está en resolución de Jorge, ni nada, sino que tiene que haber un ejercicio de ciudad, un ejercicio de lo gubernamental, para asegurar que podamos empezar a ser mucho más competitivos en esa línea básica. Y pues a mí también me da muy duro el tema de mi accesibilidad, porque mi vía es muy chiquita,
entonces la gente se me queja mucho, mis vecinos se quejan mucho de los trancones que nosotros generamos. Entonces, pues para eso tenemos previsto hacer una salida alterna hacia el Puente La Flora, que viene dentro del proceso de mejoramiento que tenemos de esa fase 1, y que aspiramos que este año pues se pueda ya hacer una realidad, porque pues ya el tema ha estado desde hace más o menos 2 años, ya se planteó, porque efectivamente eso es un tema que pues nos genera mucha aflicción tanto a mis vecinos como a la gente que llega, porque a veces es inmanejable el acceso. Entonces en eso pues también estamos trabajando en este momento. Y pues contarles también que parte del ejercicio de mejoramiento ha sido mejorar, por ejemplo, el parque. El año pasado nos unimos Cacique y Holiday Inn para poder mejorar lo que era la experiencia de acceso, porque pues efectivamente el parque estaba muy abandonado, estaba grafiteado, estaba vuelto nada, era la entrada a mi casa y pues era la entrada más feita que teníamos. Entonces hicimos un ejercicio bien importante, entonces logramos salvaguardar las hormigas que habían sido vandalizadas en algún momento. En este momento pues tenemos un plan de mejoramiento y de estar apadrinando el parque todo el tiempo, estas 3 instituciones, porque sentimos que no podemos permitirnos que nuestro asistente sienta que esta ciudad es fea o es desorganizada. No, al contrario, queremos que se sienta una ciudad segura, en una ciudad de primer nivel, en una ciudad que si bien tiene unas características muy autóctonas, porque pues uno va a otros recintos y convive, lo decíamos, pues competir con escenarios como Banamex en México, en donde tiene unos escenarios espectaculares, o el Centro de Convenciones de Panamá, que es una infraestructura de primer nivel. ¿Cuáles son en realidad esos atributos diferenciadores? Bueno, es mi tapia pisada de mi gran salón, por ejemplo, que no lo tiene ningún otro centro de convenciones en el país. Entonces, sobre esa base es que también nosotros hemos ido construyendo ese discurso para empezar a quitarle esas cosas negativas que tenemos a ese organizador de eventos y hacernos ver como un escenario diferenciador y potencial para que hagan sus eventos en nuestra región. Yo creo que algo que ustedes han mencionado es la necesidad de articulación y sobre todo articulación también en la promoción. Digamos, si no hay promoción del destino y hay una organización del destino, realmente no vamos a lograr atraer los turistas, los visitantes que realmente queremos. Y ahí, Viviana, yo quería preguntarte cuáles son buenas prácticas, porque yo entiendo que generalmente cuando se habla de promoción de destino hay una participación significativa del sector público en esta materia, trabajando mancomunadamente con el sector privado, generalmente el sector privado representado por las cámaras de comercio, y en ese sentido confluyen diferentes recursos con un mismo propósito, porque no tiene ningún sentido que Bucaramanga lo haga solo, cuando la gente no viene a Bucaramanga, sino viene a Lebrija, pasa por Girón, pasa a un evento en Florida Blanca, luego se queda en Bucaramanga, luego a lo mejor se va para Zapatoca el fin de semana. Es decir, esto requiere realmente una visión de región, ¿sí? Y ahí quisiera que de pronto tú nos compartieras cuáles son, digamos, esos retos de pronto que tienes como agencia en poder articular los diferentes actores, en poder generar mayores recursos para la promoción a nivel nacional e internacional. Ok, yo creo que el primer paso para que esto realmente tenga resultados es decidir ser el mejor destino para eventos, ¿cierto? Entonces, una vez prioricemos esa apuesta de la estrategia del turismo de reuniones y la atracción de eventos como herramienta para desarrollo económico y ser líderes en esto, pues podemos avanzar, pero esto significa apostarlo de manera clara, contundente y consistente. Esto significa poder aterrizarlo en nuestros planes de desarrollo, en las apuestas de las regiones. Y tú mencionaste algo muy importante y significa priorizar la promoción de región, pero la promoción de región se hace a largo plazo, pues se debe realizar a largo plazo. No sirve que hagamos esfuerzos aislados y pequeños
que si bien suman, y cada vez que uno de nosotros se para en un escenario a hablar de nuestro destino y a contar de Santander, está haciendo un ejercicio de promoción de región, que yo siempre digo, todo suma y todo es importante, llevar el mensaje, pero para los resultados que queremos debe ser una real estrategia de marketing territorial a mediano y largo plazo, y eso acarrea un plan claro, recursos importantes y que trascienda periodos políticos. Eso también es algo que hemos venido conversando mucho y vemos como de pronto cada periodo, cada 4 años, si bien hay buenas intenciones y queremos trabajarlo, pues es muy corto el tiempo para de pronto alcanzar a desarrollar una nueva estrategia, una nueva narrativa, y pues asignar nuevos recursos para lograr salir a promocionar el territorio. Entonces, la propuesta que hemos venido haciendo y desde Destino Santander, liderado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga en este momento, es pues abiertos y con la total disposición de seguir siendo pues un aliado estratégico para la promoción de región. En este momento hacemos promoción, como lo mencionaba al principio, para inversión extranjera y para turismo y reuniones, pero finalmente cuando tú sales a promocionar un territorio, pues lo estás haciendo de manera integral, porque cuando yo quiero convencer a los urólogos, cuando lo hicimos con el doctor Milton Salazar, Urología, queremos ser sus anfitriones, yo no solamente hablo de un recinto y de unos hoteles, hablo de qué ofrece Bucaramanga y Santander. O cuando quiero convencer a una compañía que se instale, que invierta y que empiece a operar, pues también le cuento todo lo que tiene Santander. Entonces, la promoción finalmente es un ejercicio muy integral, tú lo decías, no tiene sentido que hablemos solo de Bucaramanga o solo de un municipio, pero esto necesita una estrategia pues contundente, clara y pues con recursos. Buenas prácticas en el país que hemos visto, existen los burós de convenciones llamados a ser pues esas entidades oficiales encargadas de promocionar el destino para el turismo de reuniones, pero también han venido pasando unas nuevas, o sea, han venido evolucionando esas figuras porque hay que mantener estas iniciativas en las regiones. Entonces no es fácil sostener un buró de convenciones y sostener un Investing Santander por aparte, y lo que ha venido sucediendo en varios de las ciudades principales del país es que estas estrategias se han fusionado y empiezan a trabajar ya más como una agencia de promoción del territorio que aterriza finalmente en un ejercicio de un evento o de un inversionista extranjero, y que tú con un evento o un inversionista finalmente también tienes turistas para el departamento porque pueden extender su estadía. Pero se están fusionando para trabajar desde una misma agencia, caso Pro Barranquilla, que lidera el ejercicio de atracción de inversión extranjera y lidera el Buró de Convenciones, caso Pereira con la agencia de promoción de Pereira y Risaralda, que está también dentro de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, y trabajan de la mano de la Gobernación y de la Alcaldía con unos convenios anuales que les permiten tener, digamos que la gasolina para ejecutar su plan de promoción. También está sucediendo en Santa Marta, con Investing Santa Marta, y tiene el Buró de Convenciones. De hecho, Bogotá, Investing Bogotá también acaba de ingresar el buró como una nueva gerencia dentro de Investing Bogotá, precisamente por estas razones que mencionaba al principio de estamos haciendo promoción finalmente. Y es mucho más fácil pues optimizar recursos y aliados. Entonces, las agencias de promoción, de inversión y eventos como Destino Santander, pues somos un aliado muy estratégico para los territorios porque garantizamos esa continuidad, garantizamos hacer un ejercicio a largo plazo, que lo que estamos haciendo no se pierda después de unas nuevas elecciones, porque es volver a echar para atrás y arrancar, y perdemos el ejercicio. Entonces, digamos que los retos que sí tenemos desde Destino Santander es continuar trabajando de una manera mucho más efectiva con las instituciones públicas. De pronto, si priorizáramos la estrategia, como te decía al principio, si está claro que queremos ser uno de los mejores destinos para eventos, pues eso entraría en políticas públicas o en planes de desarrollo de manera clara, que luego pues permite también mucho más fácil esos recursos para la entidad, para seguir haciendo un trabajo con todos los aliados, porque finalmente en Destino Santander están los gremios, está Cotelco, está NATO, la Cámara liderando, están los recintos, están los operadores, es decir, están todos los empresarios en la cadena productiva pues lista para continuar trabajando. Entonces sí, el llamado sería a seguir trabajando unidos y de pronto pues no hacer esfuerzos aislados o de pronto duplicar funciones o esfuerzos que, si bien repito, hay una muy buena intención. Este año, por ejemplo, la Alcaldía de Bucaramanga desde el año anterior ha trabajado mucho por el tema de eventos. Los eventos deportivos dinamizaron mucho la ciudad y eso lo aplaudimos, pero queremos que el día de mañana pues esto no se pierda.
y que llegue quien llegue a la nueva administración, pues podamos continuar el ejercicio, y eso debe ser pues a través de un aliado que garantice esa continuidad, y pues desde Destino Santander estamos más que felices y comprometidos a seguir trabajando por eso. Ahí vemos también unas necesidades por parte del sector público en temas de tránsito, en temas de infraestructura vial, en temas de, evidentemente, de movilidad, de fortalecer la promoción, de fortalecer la conectividad, y viene una propuesta por parte de la Gobernación de Santander de construir una arena en el departamento. Y ahí, Jorge, yo quería preguntarle cómo ve esta iniciativa. Pues yo la veo muy bien. Igual es un proyecto que conocemos desde hace un par de años, que se quería hacer, se quería implementar acá en la ciudad. Es un proyecto que tiene que ir de la mano sí o sí con el sector privado, porque si no pasa lo que estábamos hablando ahorita, cada 4 años vuelve y cuenta el cuento, vuelve a convencer a los mandatarios de qué es lo bueno para la región, que si bien tienen la mejor intención, es volver a empezar, es darle el botoncito y reset, empiecen otra vez. Entonces tiene que ir de la mano 100% con un privado, a manera de concesión, a manera de APP, no sé cómo sea la mejor figura jurídica. Y otra cosa que es importantísimo es que tiene que ir de la mano con Senfer, porque es que la Plaza de Toros, a veces que uno la ve desde el avión, se da cuenta que está junto a Senfer. Los parqueaderos de la Plaza de Toros son los de Senfer. La vía de acceso a la Plaza de Toros es la de Senfer. Entonces tiene que ir de la mano en ese desarrollo. Además, si se logra hacer un gran complejo de eventos en donde esté la arena, en donde estén los pabellones, en donde esté el espacio abierto, puede ser un escenario para albergar, yo creería que simultáneamente unas 50.000 personas, fácilmente. Esa es la Plaza de Toros más grande del país. Le caben 18.000 personas en todas sus escaleras. Está muy deteriorada, está muy abandonada. Mejor dicho, se perdieron las puertas de los baños, los inodoros, eso está muy mal. El proyecto es muy bueno, es muy ambicioso, pero sí tiene que ir de la mano, liderado por parte del sector privado. Eso es algo importantísimo que yo lo he manifestado en varias reuniones. Estas estrategias tienen que ser lideradas por el sector privado, que el sector público, claro que tiene que apoyar, claro que tiene que gestionar recursos, porque también los eventos han tenido un cambio en su estructura. Ustedes me respaldarán en lo que digo, pero la mayoría de organizaciones y de federaciones y todo dicen, listo, yo voy a Bucaramanga, pero ¿qué me dan? Yo hago el esfuerzo, pero ahí cómo me ayudan, por ejemplo, a que el sitio no me valga 10 pesos. Entonces ahí es donde a veces estos recursos del sector público se puede decir, venga, señores gobernación, viene el Congreso de Urología y eso es muy importante, pero ellos, para poder convencerlos, necesitamos que nos echen la manita y nos ayuden, que no les cueste 10 pesos el sitio, sino les cueste 5. Nos pueden ayudar con esos 5 y hacer toda esa gestión, pero que ellos sepan que se está haciendo. Eso es muy importante. Jorge mencionaba, digamos, el reto también de rescatar los escenarios existentes. Veíamos, pues nos comentaba sobre la Plaza de Toros, que está prácticamente completamente abandonada. Y tenemos otro escenario importante que es el Santísimo. El Santísimo, se hizo una inversión muy cuantiosa de recursos de regalías, se hizo una evaluación costo-beneficio, y esa evaluación que la realizó el Departamento Nacional de Planeación dio que es una de las inversiones más ineficientes que se han realizado. Digamos, es decir, nunca se va a lograr obtener lo que se invirtió. Tatiana, ¿tú cómo ves este recinto? ¿Qué oportunidades le podría generar en materia de complementariedades, por ejemplo, a un recinto como Neomundo? Bueno, yo quiero contarles un poco que antes de ser gerente de Neomundo, yo era operadora logística de eventos y hice varios eventos en el Cerro del Santísimo, y la gente quedaba fascinada con lo que significaba estar en la primera fase, subir en el teleférico, ver el atardecer y demás. O sea, creo que es un escenario con un potencial gigante. Creo que es un escenario que en este momento requiere varias inversiones importantes, por ejemplo,
poder llegar de forma tranquila, porque en este momento la vía no está pavimentada, es una vía angosta, es una vía que tiene algunas falencias para su acceso, tiene un escenario para alrededor de 500 personas tipo auditorio, que pues por experiencia propia también requiere algunas inversiones importantes, unos temas de acústica y demás. Entonces, yo creería que si bien hay ideas de otros proyectos y hay otras necesidades, si nosotros lográramos potenciar esos escenarios que ya están listos en ejecución, que ya tienen unas infraestructuras dadas, tienen unas formas y además tienen unos atributos que ningún otro escenario lo tiene, porque es que ver el atardecer desde esa zona, subir en el teleférico en el área metropolitana de Bucaramanga es una experiencia y es una experiencia que se puede vender muy bien. Pero creo que hay que hacer unas inversiones importantes en infraestructura para mejorarlo, mantenerlo. El precio también creo que hay que entrar a evaluarlo porque no es tan accesible en relación a otros escenarios. Entonces pues hay que entrar a ver de qué forma se puede mejorar y se puede también mejorar la oferta. Jorge, ¿cuál es su opinión al respecto? Yo pondría, complementando eso, y pondría un tema ahí sobre la mesa que sería un debate bien interesante. Desde lo técnico es mirar esa inversión que la gobernación plantea hacer en la Plaza de Toros. ¿Qué pasa si esos 60.000 millones de pesos se distribuyen en mejorar los recintos que ya están? En tome Santísimo, arregle la vía, tome, no sé, Senfer, haga el tema de los parqueaderos, tome Neomundo, comience la fase 2 de mejoramiento. Vámonos para, bueno, buscar los otros escenarios hacia el Parque del Agua, el Parque del Lago, y distribuir esos 60.000 millones de pesos que se tienen pensados invertir en un solo recinto que va a ser mucho más, digamos un reto mucho más grande de posicionar a invertirlo en otros sitios. Creo que sería un debate bien interesante llevarlo, mirar con cifras qué impacto económico puede tener mejorar el Santísimo, qué impacto económico puede tener mejorar Neomundo, qué impacto económico puede tener Senfer, y si sumado todos esos 5 o 6 recintos generarían lo mismo que puede generar solamente la Plaza de Toros, yo creería, sin mucho análisis, que sí. Pues muy bien. Permíteme agregar Dale, algo ahí bien. porque para mí es muy importante ese tema. Y como yo estoy desde el comienzo pensando en destino, yo creo que te lo decía, evento que llegue a Bucaramanga, llegue al recinto que llegue casi que obligado, debería ir a Santísimo. Sí. La apertura, el cierre, la inauguración, la fiesta, cualquier espacio. ¿Por qué? Porque hay un discurso que nosotros hemos manejado, hicimos muy juiciosos desde el principio para salir a ganar los eventos, y era qué realmente nos hace diferentes. ¿Con qué le podemos empezar a ganar a otros destinos y bajar un poquito esos dolores que mencionaba Tatiana? Y nos salió un discurso muy ganador hasta el momento, y es que en Bucaramanga y en Santander el tiempo alcanza para todo. Y si somos fieles a ese discurso, como yo teniendo un venue no tradicional como el Santísimo, a pocos minutos de cualquiera de mis 2 recintos más importantes o de salones de hoteles si se están haciendo eventos más pequeños, pues cómo no lo aprovecho y uso eso casi que fuera obligado dentro del paquete del evento. Entonces, ¿qué pasa también si pensamos en cómo poner a estos recintos y a esta infraestructura que ya existe a trabajar de una manera mucho más articulada, que haya una sinergia entre estos espacios para ver cómo los operamos y los administramos de una manera mucho más técnica y mucho más estratégica, porque no estamos compitiendo entre espacios. Santísimo no va a esperar tener un evento de Senfer, Neomundo no espera tener un Senfer, y así sucesivamente, pero si encontráramos esa sinergia, pues de pronto podríamos estar aprovechando mucho más los espacios. Hemos tratado siempre de poner sobre la mesa el recinto, es muy ganador, es cerca, es un espacio, una experiencia absolutamente diferente dentro de la misma ciudad, pero hay algo que nos está haciendo falta, que no hemos sido capaces de integrarlo y de que aproveche todo este flujo de visitantes y de eventos que estamos trayendo a la región. Entonces, oportunidades sí hay. Ahora, ¿en qué me beneficia a mí también que esto ocurra? Y todos los eventos que Jorge hablaba, y de pronto para quien nos escucha, hemos tocado conciertos, ferias, eventos asociativos, y es que cada vez que nosotros logramos atraer un evento, voy a poner un ejemplo real de la mano de Neomundo, como un evento médico que por naturaleza aprecian la infraestructura y la ubicación de un Neomundo, es un flujo de visitantes que podemos estar integrando con la oferta de entretenimiento que Senfer nos ofrece. Entonces, ¿cómo aprovechamos a 3.000 abogados para decirle, oiga, en este mes de su evento también va a ocurrir este evento en Senfer, esta feria, y generamos estrategias incluso comerciales
para movilizar a la gente. Entonces, sí me ayuda mucho que el destino siga complementándose con una oferta de entretenimiento cultural, el Teatro Santander, el mismo Santísimo, otros escenarios, porque no es solamente decirle ven a tu evento 3 días y no tienes nada más que hacer. No, Bucaramanga ofrece actividades diferentes, experiencias diferentes, pero algo nos está faltando para hacer que esa magia ocurra entre la infraestructura que ya tenemos. Yo creo que ese escenario tan importante, recuerdo cuando lo estaban construyendo, yo preguntaba, bueno, ¿y por qué un Santísimo? ¿No? ¿Y cuál es el elemento que va a ser diferenciador frente a otros escenarios a nivel nacional? Y me decían que el Santísimo tiene una particularidad, y es que la estatua es más alta que el Corcovado. Entonces yo decía, bueno, entonces un turista internacional va a decir, el Santísimo mide 1 metro más que el Corcovado, yo ya no me voy a ir a Río de Janeiro, sino me voy a ir a Florida Blanca, Santander, porque mide 1 metro más, ¿no? Yo creo que hay que revisar ese tipo de perspectivas. Aquí lo que tenemos es sin duda un escenario muy lindo, con una vista espectacular, donde hay en medio de la naturaleza, y que sin duda hay que aprovecharla. No sé, ya para cerrar, Tatiana, Jorge y Viviana, ¿algún mensaje de cómo mejorar el turismo en el departamento? Bueno, yo creo que es importante, y lo hemos visto con Viviana, que esos operadores turísticos que ofrecen productos turísticos, que es que venderle a ese turista de negocio o turista vacacional, pues sepa que hay en Santander, Juan Pablo, porque en realidad, si bien hay ya escenarios, si bien ya hay municipios posicionados como Barichara, que todo el mundo piensa en Barichara cuando tú vas a cualquier escenario, hay 87 municipios con un potencial turístico inimaginable. Entonces yo creo que hay una gran oportunidad de que haya más empresas operadoras receptivas, ¿cierto? Porque en realidad tenemos 2 para atender 87 municipios, más área metropolitana que tiene inclusive un pueblo patrimonio que es Girón, que no lo explotamos como deberíamos, porque pues lo tenemos como allá alejadito, y resulta y pasa que es una joya que tenemos ahí sin explotar. Entonces creo que hay una gran oportunidad en que haya más operadores que entiendan todo ese potencial que tenemos en la región, cómo sacarle más jugo a la Hacienda Roble, por ejemplo, que es una experiencia hermosísima de café, de ir a entender cómo entró el café a Bucaramanga, a Santander y demás. Entonces, sí, creo que esa es mi reflexión, más agencias receptivas, con más y mejores y con más calidad en sus productos turísticos para ofrecerle a ese turista que viene a la región, y que de verdad podamos explotar mucho más, porque aquí tenemos cascadas, puentes, montañas, represa, tenemos turismo religioso, tenemos todo el tema Guane, que es maravilloso también de contar, pero no lo hemos explotado, tenemos a Panachi, en fin, tenemos una cantidad de cosas que de verdad nos hacen un departamento fácil de competirle, pero creo que nos ha faltado más articulación, más trabajo en equipo a nivel regional, y más creernos que podemos ser ese departamento de primer nivel en temas turísticos. Jorge. Sí, yo complementaría lo que acaba de decir Tatiana, es creernos el cuento nosotros, que Santander es el destino para los eventos, no solamente ir a exponer cuánta gente le cabe a Senfer, cuánta gente le cabe a Neomundo, acá tenemos el sonido que usted necesita, acá tenemos estas rutas, sino venga, vamos a hacer un circuito de todo lo que se puede hacer. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, en un evento deportivo como un Ironman, que lo hacen en Cartagena ya nadando en el mar, y eso, hacerlo acá en Hidrosogamoso? Es ir un poquito más allá, trabajar articuladamente entre agencias receptivas, agencias de viajes, operadores turísticos, recintos, entidades como por ejemplo ProSantander, cámaras de comercio, alcaldía, gobernación, pero los actores que podamos tomar decisiones sin decir, venga, vamos a hacer esto, así y así y así, usted es el encargado de eso, usted es el encargado de esto, tome este recurso y hagámoslo. Yo quisiera dejar 2 mensajes. Uno del turismo
alrededor de la industria maíz y de eventos y reuniones, y otro mensaje un poco más general del turismo. Inicio entonces por turismo complementario para los eventos. Yo creo que ahí sí nos falta muchísima especialización y profesionalización de nuestros operadores turísticos de agencias. Tenemos más emisivos que receptivos, es cierto lo que Tati mencionaba, y dentro de esas receptivas, de pronto no todo el mundo esté atendiendo de manera especializada a la industria de reuniones. Entonces no es lo mismo de pronto yo ofrecer un paquete todo el año de unos productos vacacionales o de turistas en general, que crear o adecuar unos planes para ese turista de reuniones. Entonces, si yo ya sé que el turista de reuniones por lo general viene de miércoles a viernes, jueves y viernes para un congreso, ¿cuál va a ser mi plan para ofrecerle a ese turista para que extienda y se quede un sábado o domingo o llegue un poco antes? O podría ofrecerle paquetes de día, media tarde, perdón, una tarde o un día, como lo hemos hecho a veces con cosas más cerca, como La Mesa, como Girón, pero a veces no encontramos esa oferta especializada. Yo insisto mucho, el turista de reuniones tiene un perfil diferente, es muy rentable y está ya demostrado que gasta 3-4 veces más que un vacacional, entonces hay que aprovecharlo, pero yo le hablo diferente, le muestro los paquetes de manera diferente, tengo que ajustarlo a sus fechas y a lo que yo ya sé que él va a asistir en la región. Aquí el mensaje es un poco, estamos garantizando un flujo ya muy importante de turistas con los eventos, o sea, casi que hicimos la tarea ya para las agencias y nuestros municipios y nuestro Santander de garantizar que en tal fecha llegan 1.000, 2.000 o 3.000. ¿Cómo hacemos para que desde las agencias nos especialicemos más para atender a ese nicho, para aprovechar a ese flujo que llega al área metropolitana y pueda salir y pues efectivamente impactar a Santander? De pronto yo siento que a veces nos enfrascamos pero es que se quedan los eventos solo en Bucaramanga. Podrían estar llegando a municipios donde su infraestructura o condiciones lo permitan, porque pues si ya nos duele un poco el área metropolitana, llegar a otros municipios todavía de pronto nos cuesta un poco más, se puede hacer, pero insisto en que se podría estar aprovechando mucho más este flujo, de pronto no quedarnos en por qué los eventos solo allá o ni supimos que llegaron tantos, no, es invitadísimos a trabajar desde ya con nosotros, porque hoy nosotros estamos captando eventos para el próximo año o para dentro de 2 o 3 años, entonces desde ya tenemos la posibilidad de estarle hablando a ese público para decirle no te quedes 2, quédate 4 o 5 días. Eso en cuanto a la industria maíz, un poquito más de especialización, de profesionalización en toda la cadena, ¿no? Lo hemos hablado en los operadores de congreso, en las agencias, en los restaurantes, entonces profesionalizar la cadena para atender la industria de reuniones. Pero cierro con el mensaje en turismo en general, y yo creo que es ponernos de acuerdo en cuál es el fuerte de Santander. Es naturaleza y aventura, y dentro de naturaleza y aventura pues metemos el resto de rutas gastronómicas y la historia y la cultura, o bueno, qué sé yo, pero hemos patinado mucho y esto se refleja de pronto en algunos ejercicios o vitrinas o espacios importantes turísticos donde por el afán de pronto de decir que tenemos muchas cosas, el mensaje no está llegando de pronto de manera clara y contundente a los turistas o a los mayoristas. Entonces nos quedamos diciendo que tenemos un poco de todito, en vez de tal vez priorizar y tener una narrativa de región más contundente, más sólida y que todos repitamos lo mismo. Natalia Bayona nos lo decía también en una de sus visitas, los pueblos de Santander son maravillosos, la historia y la cultura, listo, perfecto, vamos a tomarnos de ahí, a agarrarnos de ese potencial que tenemos y de armar una narrativa sólida, contundente, donde todos entremos y ayudemos a que lleguen más, pero de pronto en el afán de todos tenemos cosas bonitas y por ofrecer, se nos está dispersando el mensaje y los esfuerzos. Muy bien, pues muchísimas gracias Viviana, Tatiana, Jorge, por esta conversación en donde se concluye la importancia de fortalecer la gobernanza entre todas estas entidades que promueven los eventos, las convenciones, pero también en materia de turismo y igualmente a partir de una articulación poder definir una estrategia clara, definida, pero también ambiciosa que nos permita trabajar juntos en un mismo objetivo y velar por la pertinencia de la inversión pública. Yo creo que todo el sector privado, los santanderianos hacen unos esfuerzos muy importantes y qué bueno que esos recursos se inviertan de manera pertinente, transparente y eficiente
Así que a todas las personas que nos están escuchando, espero que compartan sus comentarios sobre esta conversación y próximamente podrán encontrarnos con otras temáticas de interés regional. Muchas gracias por escucharnos.